Eh, bueno, no sé, yo hoy vi lo de Michael Jordan, el último capítulo, el 8, y sí, es un poco eso, ¿no? Como que los deportistas que exceden, qué sé yo, Michael Jordan, Maradona, Pelé, el que quieras, eran tipos como obsesivos con el juego, ¿no? O sea, podían entrenar 15 horas, estaban siempre buscando algo contra quién jugar, eh, y tenían esa cosa como de resiliencia, ¿no? Como que no van a aflojar hasta que no concretan, digamos, un objetivo. Y yo lo que vi hoy, por ejemplo, era que Ujú. incluso Michael Jordan lo que hacía era empujar a sus compañeros para que mejoren también, de una forma quizás un poco agresiva o a Ujú. su manera, pero el tipo necesitaba que para volver a ganar sus compañeros también levanten el nivel, ¿no? Sí, claro. Yo Michael Jordan, por supuesto, para mí es el mejor jugador de baloncesto de la historia y va a ser difícil que alguien repita lo que él hizo, ¿no? Ujú. En todos los sentidos, defensa, ataque, tiro, resolución en el último segundo de un partido que está igualado, entradas a canastas espectaculares con tiros increíbles bajo el aro, bueno, en fin, todas las cosas que hizo Michael Jordan va a ser yo creo, hasta ahora por lo menos nadie lo ha replicado, y han pasado ya casi 20 años, y no sé si alguien lo volverá a hacer, pero en mi opinión sigue siendo el mejor jugador. Ahora, como carácter, yo creo que tenía una pequeña deformación que era excesivamente competitivo con todo. Y yo no sé si ser excesivamente competitivo, no lo sé, me lo pregunto porque yo cuando jugaba baloncesto era competitivo, pero no creo que al nivel de Michael Jordan. Al parecer Michael Jordan competía con todos y con todo, en cada frase, cada conferencia, cada juego de azar, cada monedita que tira a ver cuál es la monedita más cerca que cae a la pared, en todo. Sí, hasta Para él creo en las respuestas a una pregunta simple también, ¿no? Él como, exactamente. Entonces yo creo que él tuvo una formación por su propia historia personal, quizás familiar, que su opción en la vida era competir, ¿no? Ahora, obviamente como jugador de baloncesto, las características que yo veo de Michael Jordan, como cualquier buen deportista de élite, pues es la disciplina, por un lado, o sea, él no cometía excesos. Hay jugadores que, bueno, pues yo qué sé, Kimi Raikkonen quizás, o no sé, se me ocurren algunos futbolistas que además de hacer su deporte, también pues salían mucho por la noche, se iban de fiesta y todas estas cuestiones. Yo creo que una de las características de un deportista de élite en ese nivel es que su vida es su gimnasio, sus ejercicios físicos, sus prácticas y dedicar todo el tiempo en ello, ¿no? ujú. Quizás un poco algo de pareja, un poco de familia también, por supuesto, pero que nada que no es compatible con el deporte lo vincula a su actividad diaria. Claro. Yo me acuerdo cuando jugaba baloncesto, bueno, si recuerdo un poco mi historia, yo empecé a jugar básquet, baloncesto, creo que a los 8 años, más o menos. En el colegio estaba en segundo de primaria, pero tengo un flash de memoria que cuando estaba en jardín de la infancia, es decir, antes del colegio, las guarderías estas, tengo una imagen de ver un aro muy arriba y yo estar con una pelota. Veo la pelota en mi mano y un aro muy arriba. Y seguramente que ese aro tampoco sería a la altura del deporte profesional, de haber sido un aro para niños, pero yo lo veía muy alto. Eh, y tengo hace algún tiempo mi madre me dijo que cuando yo estaba en Parvulitos, en todo el recreo, en todo el momento donde estábamos afuera en el patio jugando con los niños, dice la profesora que yo me quedaba mucho rato tirando una pelota a ese aro, ¿no? Ujú. Pero yo tengo ese pequeño flash. A partir de ahí, sé que en el colegio empecé a entrenar más, en segundo de primaria, tendría, no sé, 8 años por ahí, me imagino. Y, y cuando ya tuve 20 años, en una temporada, o en 2 temporadas casi, fui el mejor jugador de Perú y quedé sexto mejor jugador de Sudamérica en el torneo sudamericano de 1985, mal no recuerdo, donde habían grandes jugadores como Oscar Smith Becerra, en Argentina estaba Campana y unos cracks más, en Uruguay estaba el Tato López,
que estaban en un muy buen momento deportivo, tendrían unos 26, 27 años, yo tenía 20 más o menos. Y bueno, pues para mí ese fue un gran torneo y durante esa temporada, o creo que incluso la anterior, creo que fui el mejor jugador de Perú. Pero, ¿cómo llegué a ese punto? O para mí, ¿qué significó el básquet, no? Eh, Básicamente, yo creo que para mí el básquet fue mi vida de infancia y de adolescencia, más las ganas. Para mí jugar al básquet era tener la pelota y meterla en un aro y recuperar la pelota lo más rápidamente posible. Eso era al principio y después, con algunos buenos entrenadores, obviamente aprendí de ellos jugadas, tácticas, maneras más eficaces de hacer las cosas, concepciones del baloncesto más sencillas, pero yo me acuerdo que básicamente yo era capaz de dejar cualquier cosa por ir a jugar básquet. Ujú. Recuerdo que en mi mejor momento, en un día llegué a jugar 3 partidos distintos. O sea, básicamente fue una pachanguita, es decir, un juego de por la mañana para divertirse, por la tarde tenía un partido oficial y por la noche me fui al club a jugar otro torneo y llegaba a jugar 3 partidos al día porque esa era mi pasión. Claro. Y, y bueno, también una de las cosas que todos los jugadores, yo creo que en cualquier deporte, pero yo recuerdo en mi caso, todos teníamos como jugadores de referencia, ¿no? Yo por mis huesos, yo lo considero ahora, mis huesos son pesados, tampoco, nunca llegué a saltar, pues como salta Michael Jordan o Julius Erving, que básicamente se dan con el tablero, se dan en la cabeza. Yo nunca llegué a ese punto. Mis huesos eran más pesados y me permitía saltar menos. Entonces, aunque uno de mis jugadores de referencia como modelo era Julius Erving, Dr. J, un gran jugador de los 70 hasta principios de los 80, mi mayor referente fue Larry Bird, que era Ujú. un gran tirador de afuera, De un los gran Celtics. pasador de los Celtics, Ujú. exactamente. Ese era mi modelo de referencia. Julius Erving lo admiraba por todas las maravillas que hacía con las pelotas y por los saltos que daba, obviamente, pero mi referencia fue ese. Entonces, cuando yo me acuerdo que veía cómo tiraba Larry Bird, cuáles eran sus movimientos, y yo eso sí lo practicaba mucho con una pelota. Es decir, me iba a jugar solo, veía cómo sacaba el tiro, cuánto se elevaba, si se elevaba mucho o poco, si saltaba mucho para tirar la canasta o si no, y todas Ujú. estas cuestiones, o cómo pasaba, sus pases tan precisos. Y su espíritu, también tenía un espíritu de liderazgo. Yo creo que una de mis características también en los equipos tenía esa característica de líder. Y yo pienso que cuando jugaba a nivel anímico, obviamente yo me di cuenta que habían momentos antes de un partido que yo sabía que esa iba a ser mi noche. Sin saber por qué o Sí. cómo, Ajá. conscientemente o intelectualmente, pero yo sabía que ese momento iba a ser mi momento. Y en ese momento, tirara como tirara, la pelota entraba al aro y no había quien me parara. Habían otros momentos que yo no tenía esa sensación, obviamente creo que eso para mí no fue fácil mantenerlo en todos los partidos y en cada entrenamiento, pero había momentos en que antes de un partido no es que entrara dudando, pero no me encontraba motivado. Pero también me encontraba que ni bien salía el pitido inicial del partido, algo cambiaba en mí e inmediatamente sacaba esa pasión. Ujú. Y básicamente esos son algunos fragmentos de recuerdos que tengo también Tengo cuando una en el consulta, tengo una 85, consulta. sí. ¿Hacías algún trabajo con algún coach, digamos, que te llevara, digamos, a hacer ejercicios, por ejemplo, como eso que decís, que había días que estabas mentalmente bien para jugar y todo te salía, y había días en que no te sentías con tanta confianza? ¿Algún, algún coach, aunque sea más adelante quizás de ese periodo, que te ayude a tratar de que todas tus noches o todos tus juegos sean donde te sale todo? ¿Que te dé esa Ujú. confianza? ¿O usabas herramientas de ese tipo? No, mira, en ese momento te digo, no había ningún coach específico como lo que estás planteando ahora tú. Estamos hablando de principios de los 80, por lo menos en Perú no teníamos esas posibilidades.
Entonces todo dependía del carisma del entrenador, básicamente. Ujú. Es decir, el entrenador hacía de director técnico de partido. Algunos buenos entrenadores formaban a los jugadores porque tenían experiencia o habían sido grandes jugadores en el pasado. Y toda la psicología de superación o de mejora no venía de un coach específico, sino venía del entrenador. Claro. Yo, por ejemplo, mis experiencias con entrenadores, tampoco tuve muchos porque tuve que dejar el baloncesto a los 21 años por una lesión en la columna. De hecho, al finales del 85 me iba a ir a un college porque el entrenador de la selección peruana, el segundo entrenador de esa selección peruana era un norteamericano, Tony Stilson se llamaba. Y al verme jugar me dijo, mira Ernesto, vente conmigo, mira Chino, vente conmigo a mi college. Soy entrenador de Orange College de California. Me dice, va a ser muy competitivo, pero creo que podrías hacer carrera allá. Y bueno, yo me lo estaba pensando y termina el torneo y en la final del torneo en Perú, con jugadores norteamericanos que eran muy buenos y todo esto, me lesioné la columna. Ujú. Entonces, él me dijo, me vio, me dijo, ¿qué lesión tienes? Le dije, es un lumbar 5 sacro 1. Me dice, estamos hablando del 85, ¿sabes? Ahora creo que esa pequeña lesión se puede corregir más rápidamente, incluso de joven, pero en ese momento parece que no había muchos medios. Y me dice, no, eh, ya olvídate de jugar baloncesto a nivel profesional, porque con la cantidad de ejercicio físico que tú vas a tener que hacer con gimnasio y con todo eso, tal como tienes la columna a los 22 años, no creo que puedas seguir. Claro. Bueno, fue un palo, ¿no? Pero recordando los buenos momentos y hablando de entrenadores con carisma o que sabían decir las cosas y motivar o cambiar el estado de ánimo del jugador, yo recuerdo haber tenido un gran entrenador que se llama aún vive y somos buenos amigos, se llama Juan Carlos Duarte, de una familia de jugadores de baloncesto muy bueno. De hecho, uno de sus hermanos fue el encestador de Perú en las Olimpiadas de Tokio 64, o sea, el que metió más canastas en esas Olimpiadas. Y bueno, era una familia de jugadores que sabían muchas técnicas, estudiaban mucho baloncesto, veían muchos vídeos de jugadas, de cómo lo hacían los jugadores y todo esto. Y ese fue un gran entrenador que a mí me ayudó a formarme, me enseñó a jugar en una posición de 5 y de 4, dando espaldas al aro, con movimientos muy sencillos, cómo quitarme un defensa que tenía a mi espalda, mejorar los pases. O sea, por un lado me formó como jugador y por otro lado me ayudó a tener una visión del baloncesto más amplio en términos de jugadas, qué jugadas se hacen. Por ejemplo, yo actualmente veo un partido, no de la NBA, porque en la NBA han perdido muchos fundamentos, pero lo veo de Argentina, lo veo de Europa, lo veo de España, y inmediatamente digo, están haciendo el power, están haciendo la defensa media zonal de Cuba de los años 70, rápidamente identifico, sin querer veo ya todo lo que pasa, gracias a la formación de este entrenador, pero por supuesto lo que te digo, este era un entrenador que bastaba que te mirara de una determinada manera o te diera una indicación precisa y el estado de ánimo absolutamente cambiaba inmediatamente. También tuve otros entrenadores, por ejemplo Pedro Guzmán, que era el típico entrenador, tú lo que tienes que hacer es jugar con huevos. Ponle huevo, ponle garra, ponle huevo, ponle garra. Ese era el supuesto entrenador de la selección de Perú, que fue una selección bastante mala en el 85 porque él era una persona muy egomaníaca y los dos mejores jugadores que teníamos en ese momento se enfrentaron a él y los echó del equipo, y era un equipo bastante flojo. Y una de las características que yo he visto en los jugadores de baloncesto, y también lo he podido ver en Michael Jordan y en Julius Erving, es que inicialmente ellos son jugadores que ellos te resuelven un partido. Claro. Cuando no tienen jugadores a su lado, ellos van y te ganan el partido, o va a ser la persona que mete 40, 30 o 60 puntos en un partido, aunque pierdan por un punto. Ujú. Es decir, tiene la característica de ellos por sí mismos levantar un partido, ¿no? Yo no me había dado cuenta de esa característica mía, porque para mí la pasión del baloncesto, además de meter una pelota en un aro y recuperar la pelota para meterla nuevamente, era ver todo el conjunto, todos los movimientos del resto de jugadores y siempre dar la pelota al que está mejor posicionado y llegar a esa situación.
yo siempre me consideré un jugador de equipo. De hecho, me acuerdo que en esa preparación jugamos con un equipo norteamericano que era bastante bueno, todos saltaban como unos saltamontes y bueno, tiraban muy bien de fuera. Jugamos 4 partidos de preparación con ellos en esta selección que te digo. Perdimos 3, pero yo le dije al entrenador, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada más que defender al número, no me acuerdo qué número, pongamos el número 5. Yo lo único que voy a hacer es defenderle a él, porque yo me di cuenta que él era el que organizaba todo y el que era el motor del equipo. En ese partido, creo que no sé ni si metí alguna canasta o 2 como mucho, pero ganamos el partido por 2 puntos. Claro. Ese jugador quedó completamente anulado. Entonces yo siempre me consideré un jugador de equipo, ¿no? Pero una de las características que veo que vi en Jordan y en Julius Erving y en Larry Bird es que cuando tenían que resolver, ellos resolvían. Y en ese torneo del 85 recuerdo que el equipo era tan flojo que dije, no, yo no puedo jugar en equipo. Así que fue la primera vez y creo que última vez en mi vida que jugué para mí en ese torneo. Es decir, yo voy a meter canastas, yo voy a hacer lo que el resto no está haciendo. Y creo que por eso salí bien rankeado en ese torneo, porque creo que jugué demasiado bien. Yo no tenía expectativas de que iba a jugar así tampoco, ¿sabes? Pero era la primera vez que que me puse en la situación de ser yo quien resuelve las situaciones y no tanto la conciencia de equipo. ¿Te hablabas en los partidos a vos mismo? No, nunca. Eso es una de las características que yo me he dado cuenta mientras jugaba, que cuando he pensado antes de hacer las cosas o de hablarse a sí mismo, que también es una de las maneras de pensar, por ejemplo, de repente estoy solo a cierta distancia, donde a esa distancia suelo tirar y suelo meter. Si en un partido yo estaba en esa distancia y pensaba que iba a meter, o me lo decía a mí mismo, había mayor probabilidad que fallara. Cuando, sin pensar, sino como quien dice, funcionar automáticamente en esa misma posición, tiraba, metía casi sin tocar a canasta, sin tocar al aro la pelota. Entonces, claro, pero por ejemplo, suponte que tú te pones en el modo automático y tiras y no encestas, ¿no? Sí. Y vuelves a ponerte en modo automático, tiras y vuelves a no encestar. ¿Te decías algo? ¿Te llamaba la atención alguna situación? ¿Tratabas de corregir algo o no? Mira, no tengo muchas experiencias de eso, sinceramente. No es que haya sido excesivamente bueno, pero tampoco tengo muchas experiencias de haber fallado muchos tiros seguidos. Así que no sé. Yo cuando fallaba un tiro, lo único que pensaba es voy a recuperar esa pelota, voy a ir a defender y a recuperarla. Claro. O sea, estabas viviendo el momento y tratando de ver cómo resolver lo que sucede, nada más. Claro, porque también tienes que pensar que en el básquet, que es el deporte que yo jugué, tienes muchas oportunidades para encestar. Quizás no encestas a la primera, quizás no encestas a la segunda, pero es un juego que continuamente se está tirando la pelota a los aros, no es como el fútbol. Yo pienso que, al margen que no es mi deporte, si un tipo está con una buena posición para meter gol y la tira afuera, las posibilidades de tirar la pelota al arco es mucho menos que la cantidad de veces que va la pelota al aro. Entonces, en mi caso, en el baloncesto, a mí, el fallar una canasta, a no ser que haya sido la del último minuto para ganar un partido, pero que tampoco estuve en esa posición, quiero recordar, pues nunca me dije mucho más que simplemente ahora automáticamente salgo, corro y defiendo y recuperamos la pelota, ¿sabes? Y volvemos a atacar. ¿Y qué tenías así algo que te motivaba a funcionar? Suponete, miedo a perder, o no, ser el mejor de Perú, o jugar en la selección, o ser campeón del mundo, o alguna cosa así. ¿O era simplemente jugar al básquet porque te gustaba jugar al básquet? Mira, simplemente en mi caso, donde yo le ponía mucha pasión, era una pelota, un aro, un defensor y alguien a quitarle la pelota. Eso era lo único que existía en mi vida. Muy simple quizás, pero
eran mis referentes, ¿sabes? Yo jamás pensé, cuando me llaman a la selección, dije, me llamaron a la selección, qué bien. Voy a seguir jugando con una pelota y la voy a seguir metiendo en un aro y voy a seguir recuperando la pelota, básicamente, Claro. ¿sabes? No, y cuando fui titular por primera vez, me acuerdo porque hubo momentos, por ejemplo, yo empecé el primer partido de básquet que hicimos, que era mini básquet, porque antes en los 80 o 70, no me acuerdo bien, hacían dos tamaños de aro, de encesto, ¿no? De canasta. Una era la oficial, que eran para los adultos, los mayores de 16, 17, 18 años, y otra era para menores de esas edades, que era más bajita, ¿no? Y yo me acuerdo cuando el primer partido en ese aro, yo no estaba haciendo el salto del saque inicial, sino yo estaba como para recibir la pelota salta en la pelota, cae en mis manos y yo voy corriendo a canasta a una velocidad para meterla, me acuerdo, y encesté la canasta, yo no escuché nada y encesté en mi propio aro, porque no había calculado que era el aro. Y No importaba el aro, dicen, no importaba el aro, claro, no importaba claro, encestar. dicen que me gritaban, es tu aro. Yo estaba totalmente focalizado en que esta pelota tenía que entrar en ese aro, ni escuché un solo sonido. Y bueno, de eso pasé a otras cosas a lo largo, como te digo. Esfuerzo hubo, tengo que reconocer que sí hubo mucho esfuerzo en varias temporadas, mucha disciplina también, cientos de miles de tiros para practicar el tiro, tiros libres, pues todos los entrenamientos siempre terminamos como media hora de tiros libres cada uno. Entonces, sí, y había ejercicios, había que correr, había que hacer abdominales, había que hacer flexiones. Entonces, considero que sí, había un punto de disciplina importante, ¿no? Pero como te digo, gracias por ejemplo, Juan Carlos Duarte, un gran entrenador y formador, Tony Stilson, que era este entrenador norteamericano, él me abrió la visión del campo, porque yo antes jugaba de 5, siempre de espaldas al aro, y él me dijo, mira, por tu tamaño tienes que jugar a 3, tienes que salir de ala 3, y vieras la maravilla que representó para mi vida como jugador de baloncesto poder ver al aro al frente. Toda mi vida jugando con el aro atrás, y verlo al frente dije, esto es libertad. O sea, por fin veo algo. Claro. Y eso multiplicó mucho mi juego porque además tenía buena precisión de tiro, así es que tiraba bastante bien y encestaba, ¿no? Entonces, un poco gracias a Tony Stilson, que me amplió el juego, Juan Carlos Duarte, que básicamente me sacaba de estados de ánimo en un momento dado, porque yo era muy tímido y claro, las cosas que ocurren en el baloncesto, estoy hablando de muchacho, ¿no? Es que de repente uno sabe cuando recibe golpes. Es decir, hay movimientos naturales porque todos los jugadores jugamos en un espacio bastante reducido la mayor cantidad del partido. Entonces uno sabe cuándo es un golpe casual, pero a veces habían jugadores que golpeaban simplemente para confundirte o para hacerte daño. Claro. Y a mí esas cosas yo no las llevaba muy bien, ¿no? Yo me acuerdo que digo, oye, Juan Carlos, este tipo me está golpeando y lo está haciendo adrede. Me dice, mira, Ernesto, tú lo que tienes que hacer es, le metes la canasta y te ríes en su cara. Dije, qué buena idea, pero la fui perfeccionando a lo largo del tiempo. Cuando me golpeaba otra persona intencionadamente o sistemáticamente, yo le golpeaba, le metía la canasta y me reía sistemáticamente en su cara. Cuando juegas baloncesto hay una de las cosas que yo me di cuenta que ves el carácter de la gente también, ves cómo se comporta, ves parte de su personalidad, aunque no tengas mucha conciencia de psicología ni nada de eso, ves más o menos de qué va la persona, ¿no? Claro. Hay personas que nunca en su vida han hecho una falta adrede, ni han dado un codazo adrede, ni han hecho nada, pero habían otros jugadores que sí lo hacían, como parte de su juego Claro, claro, incorporado, eran ¿no? como más rústicos, digamos. Claro, y Más además lo hacían rasposos. adrede. Claro. Claro. Sí. Entonces, yo me acuerdo que en una época era bastante tímido y una de las lecciones que me llevé fue cómo defenderme ante esas situaciones. Dicen que yo era bastante gritón en el campo, ya no recuerdo de eso, pero creo que sí gritaba a los jugadores de mi equipo. Eso me lo recuerda Fernando Gainza, que fue un gran jugador que jugó conmigo siempre. Tú cuando estabas en el colegio no parabas de gritarnos a todos para que lo hiciéramos bien. Yo sinceramente no tengo mucho recuerdo de eso, pero puede ser, está en el terreno de la duda, ¿sabes? Porque no tengo muchos recuerdos No te de yo tienen gritando filmado demasiado. como Michael Jordan. Claro, claro. Cuando perdías un partido, ¿qué pasaba? Depende del partido, pero nunca me gustó.
Nunca me No. gustó perder. Ujú. Me apasionaba ganar, no me gustaba perder. Eh, yo creo que esa es una de las características también del deporte, ¿no? O sea, yo creo que a mí me pasaba, o yo lo vivía así, y creo que todas las personas lo viven así. ¿Y qué hacías cuando A no ser, perdías? ¿Te ibas al cine para distraerte? ¿Tenías alguna no, estrategia? no, por lo general me iba a dormir, porque los partidos terminaban tarde. Claro. Sí, Bueno, cuando yo jugaba pero, al ajedrez, por ejemplo, ajá, mi madre sabía a la mañana si había ganado o si había perdido, ajá. según mi humor al desayuno. Los partidos de ajedrez terminaban 2 de la mañana, entonces yo llegaba 3 de la mañana O a mi sea, el día casa, sí, al día ajá. siguiente en el desayuno mi madre sabía si había ganado o había perdido, si me podía hablar o si no me podía hablar, de cosas así. Hombre, sí, claro, también para mí era la forma de perder. O sea, si uno pierde por un punto, eh, yo recuerdo haber perdido algún partido por 1 o 2 puntos, y, y sí, el sentimiento no es agradable, pero yo salía con la conciencia, hicimos todo lo que pudimos, los otros fueron mejores porque metieron la última canasta en el último momento o lo que sea. Ujú. Cuando la diferencia es muy grande, de perder por 60 puntos, como perdimos contra Brasil en ese torneo sudamericano, donde estaba Oscar, Smith Becerra, Pipoca, Gerson, unas bestias eran, realmente todos profesionales jugando en Europa y pagados. Nosotros éramos un grupo de 20 años, gente de 20 años, ¿sabes? Claro. Eh, Me acuerdo que tampoco me importó, porque la diferencia era tanta que, o sea, Claro, ya ahí no hay nada que entraste a hacer. la cancha con esa idea de No, que no, iba a ser un no. partido difícil. Hombre, yo entré a la cancha diciendo, esa pelota que yo tengo va a entrar en el aro y voy a recuperar la pelota que pueda. O sea, yo siempre Claro. entraba con esa visión, ¿no? Pero, pero después del partido, cuando perdimos creo que por 60 o 50 puntos, no me acuerdo cuánto fue una paliza espectacular, yo no sentí nada, porque era imposible, eran todos jugadores profesionales contra chavalitos de 20 años, ¿sabes? Claro. Y dije, bueno, aquí la diferencia era muy grande. Cuando terminaba más o menos así, medio jodido, era cuando perdíamos por 10 puntos, por 8 puntos. Eso es lo que, Ajá. esa franja a mí no me gustaba, porque Claro. significaba que no habíamos jugado bien y que los otros no necesariamente eran mejores totalmente que nosotros, sino que no lo habíamos hecho bien, ¿sabes? Y eso así, esa sensación no me gustaba mucho. Ujú. ¿Te divertías jugando Pero, al básquet? ¿Era divertido? ¿Era algo que disfrutabas mientras lo jugabas? ¿O era una claro, profesión? no, Algo. no, no. No, yo lo disfruté. Lo Ujú. disfruté en cada momento, cada entrenamiento. Cada momento. En los recreos del colegio, cuando no eran entrenamientos, yo lo que único hacía era jugar baloncesto con los chicos de mi clase o cosas así, y nos divertíamos jugando baloncesto. Claro. Cada momento en que yo tenía una pelota y había un aro, yo me lo pasaba estupendo. O sea, no pensaba mucho más en consecuencias de los entrenamientos o de estar aprendiendo cosas, sino simplemente, ahí hay un aro, yo tengo una pelota, esta pelota tiene que entrar ahí de todas maneras, y si Claro. no tengo la pelota, la voy a recuperar. O sea, esa Ujú. era mi única conciencia, y eso sí me despertaba la pasión. En este momento sigo viendo tengo una pelota en mis manos y tengo ganas de buscar un aro, todavía tengo esa tendencia. Claro. ¿Y tuviste experiencias como de eh, lo que llaman estar en la zona o estar como en una situación presente, con como las capacidades de observación a full en el momento y saber exactamente lo que está pasando y cómo funciona tu cuerpo y cómo estás jugando, eh, digamos, durante un partido de básquet o un entrenamiento mismo incluso? Sí, sí, tanto en entrenamientos, sí, como sobre todo en partidos, sí he tenido esa sensación, como llaman, estar en la zona. Era lo que te decía, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Era, antes de un partido yo sabía que iba a ser mi momento. No Ujú. tenía ninguna evidencia objetiva, no importaba el rival, ni las características del otro equipo. No, yo sabía que en ese momento, que esta noche iba a ser la mía antes del partido. Y en ese momento yo estaba en la zona.
No claro. existía nada más que lo que te digo, el aro, el jugador, la pelota y meter esa pelota sin que el jugador la intercepte y recuperar la pelota del jugador que tenga la Ujú. pelota, ¿no? Y no existía absolutamente nada más. Eh, no siempre he vivido los partidos así, pero ya cuando empecé a ganar experiencia, si yo no estaba en esa situación, como quien dice mental, me dedicaba a pasar mejor, me dedicaba a pasar la pelota al jugador que estuviera más libre. Ujú. Cuando yo estaba, como tú dices, en la zona, tirara de donde tirara, o entrara a canasta como entrara, esa pelota entraba. Claro. Ajá. ¿Y usabas, por ejemplo, alguna cuestión, o bueno, no había como si fueran como herramientas, ¿no es cierto?, de psicología deportiva, ¿no? Pero usabas, por ejemplo, el tema de imaginarte jugadas en tu cabeza antes de un partido, o situaciones, o resolver problemas que ibas a afrontar en un partido de básquet mentalmente, como llaman. Mira, por lo que yo siento y lo que veo, por lo general en los deportes en equipo, o particularmente es el baloncesto, es el único del que puedo hablar, eso es trabajo del entrenador, ¿sabes? El entrenador te planifica, ve al otro equipo qué es lo que hace, te pide un No, minuto yo y, me por ejemplo, refiero, por ejemplo, tiene que ver un poco con lo que vos comentaste de Larry Bird, ¿no? Que lo Ajá. veías tirar y si saltaba y cómo Hombre, encestaba lo y cómo que, se paraba. Si vos, sin la pelota, sentado en tu casa o en el ómnibus o en algún momento a la noche antes de un partido, te imaginabas los movimientos de Larry Bird para que vos absorberlos con tu cuerpo, digamos, como, ok, como un eso, entrenamiento. Sí. claro, en ese momento yo era muy chaval, muy chico, no tenía este conjunto de ideas. Sí, pero por ahí lo Cuando hacías hablemos un poco, naturalmente, ¿no? No sé, por eso pregunto, no ¿no? recuerdo haberlo hecho mucho. Yo Ujú. recuerdo haber cambiado algunas convicciones. Por ejemplo, este entrenador que te digo, Juan Carlos, eh, nos dijo, miren, esa pelota que tienen en las manos tiene que entrar en ese aro, de donde tiréis. Y le preguntamos por qué. Porque en ese aro entran dos pelotas juntas y nos lo demostró. Cogió dos pelotas, las puso en el aro y las dos entraban. Y eso me amplió la convicción, porque cuando uno tira desde lejos ve un aro muy chiquitito. Claro. Sí, yo lo veo Entonces, chiquito. Yo no juego al básquet y claro, veo el entonces aro y digo, cuando, bueno, entra casi justo la pelota. exactamente, y cuando él cogió dos pelotas o pilló dos pelotas y las puso juntas y entraron, dije, esto es mucho más fácil de lo que parece. ¿Y es Ese verdad? tipo de... ¿Es así? Es así, es así. Ah, mira Dos vos. pelotas entran en un aro, pero como los jugadores estamos a varios metros del aro y sobre todo que está arriba por lo menos a 2 metros y pico, Sí. siempre vemos que el aro es más pequeño. Ujú. Y él nos dijo, no, 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 vengan, nos subimos en una escalera, pilló dos pelotas, las puso y entraban justas, pero entraban. Claro. Ah, Y interesante eso. el otro truco que nos enseñó, que a mí me enseñó a tirar de lejos, es no mires el aro, mira la parte de atrás del aro y apunta a la parte de atrás del aro. No al tablero, sino al aro tú tienes una parte de adelante y una parte de atrás. Claro. Apunta a la parte de atrás. Y era mucho más fácil. O sea, hay pequeños detalles perceptivos que tenían que ver con el juego, pero ese de usar la imaginación y programar desde la imaginación, eso en mi época, o yo no lo viví, nadie me lo enseñó, tampoco lo hice, no tengo recuerdos de Ujú. haberme imaginado a Larry Bird saltando y tirando de esa manera y yo poniéndome en esa posición, no. Yo me acuerdo que lo que se hacía era ver vídeos, múltiples vídeos de él cuando jugaba incluso en las universidades. No sé si él estaba en Georgetown o North Carolina, una de las dos. Y veíamos los vídeos de él cuando estaba en la universidad Ujú. y ahí sí le prestaba máxima atención. No pasaba películas mentales, sino que veía la imagen de él afuera. Claro. Y eso es lo que yo trataba de replicar. Ujú. ¿Jugador? Sí, como jugador la pasé muy bien. Como jugador, para mí fue, durante mucho tiempo de mi vida, era el baloncesto, era el máximo disfrute. Pero bueno, tengo lindos recuerdos de grandes momentos.
No solamente en el momento del baloncesto, sino todo lo que ocurre también en un torneo. Tengo muy buenos amigos que en el campo éramos altamente rivales y totalmente competitivos, pero salíamos del partido y éramos íntimos amigos y nos partíamos de la risa de la cantidad de cosas que nos gritábamos o nos insultábamos o las cosas que nos hacíamos en el partido. Y después de eso desaparecía, empezaba y desaparecía todo eso y fuera nos partíamos de la risa de las cosas que nos habíamos hecho o dicho, ¿sabes? Y eso es una cosa muy bonita. Otra de las cosas que me gustó mucho cuando fui a jugar un torneo sudamericano, el único que participé como adulto, como quien dice, con 21 años, fue conocer a otra gente de otros países en el mismo ámbito, ¿no? Conocer brasileños, argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, colombianos, ecuatorianos. Y me acuerdo que al relacionarme con gente de Brasil, todos eran muy snobs, todos eran grandes profesionales, ¿sabes? Te trataban como el nene pequeño, no te dirigían la palabra, salvo Oscar Smith Becerra, un tipo muy agradable, me cayó muy bien ese tipo, de hecho charlamos mucho, buen sentido del humor y nos partimos, y era como casi una generación anterior a la mía, tenía 27 años, 26 años, ¿no? Y estaba en su mejor momento. Realmente, al año siguiente, el equipo de Brasil le gana a Estados Unidos en el Panamericano. Ese era el nivel de Brasil. Era muy, muy bueno. Pero me acuerdo, pero con quien mejor me llevé fue con los jugadores argentinos. De hecho, pasé mi cumpleaños, que fue en ese torneo, y me fui con los argentinos y un par de amigos del equipo de Perú, y nos fuimos a celebrar por ahí, a tomar unas Coca-Colas o lo que fuera. Y todos muy agradables, ¿no? Y buena gente, todos así encantadores, simples, naturales, nos podíamos conversar de muchas cosas. Y el día de la final, eso me acuerdo mucho, entonces todo lo que ocurre en un torneo, yo tenía un cassette de Charly García, lo llevaba para mi Walkman en ese momento. Era el Clicks Modernos, que acababa de salir un año antes o un par de años antes. Y claro, iba a ser la final Brasil-Argentina. Brasil el equipazo, todos profesionales. Argentina, muy buen equipo también, pero no jugaban tanto en Europa como los brasileños. Claro. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y me fui arriba del coliseo, un coliseo que entraban 26.000 personas, donde estaba la sala de audio, y le digo al tipo, oye, ponte este cassette. Y estaban entrenando, estaban calentando los dos equipos, ¿no? Y de repente en todo el coliseo suena Charly García. Vieras cómo saltaban los argentinos en el entrenamiento, ¿sabes? Se pusieron felices, estaban escuchando su Charly, ¿no? Claro. Y de hecho ganaron por un punto Brasil. Mirá. Así es que cuando vino Campana y me dice, oye, ¿escuchaste que pusieron a Charly? Dije, claro, lo puse yo, puse este cassette. Me invitaron a la celebración de los argentinos con champán, con todas las cuestiones después de la final, ¿sabes? Realmente, otra de las cosas que me gusta del deporte es lo que ocurre entre la gente. Es como, más o menos, es como todos focalizamos en lo mismo, meter una pelota en un aro y recuperar la pelota para poderla meter otra vez. Es todo tan simple, pero las relaciones que se establecen teniendo ese elemento en común es muy bonito. Y yo me lo pasé muy bien también con esta gente, ¿sabes? Y como jugador, como te digo, disfruté muchísimo. Qué bueno. Como te digo, podía dejar cualquier cosa. No había nada que yo hiciera si es que hubiese un entrenamiento o un partido de baloncesto. Nada importaba, solamente eso. Y ahora que te retiraste del baloncesto y que estudiaste psicología y... Bueno, no voy a decir hace cuántos años me retiré. No importa, sí. No importa. Digamos, no estás jugando al baloncesto de forma, digamos, como diaria y entrenando y toda la cuestión. ¿Qué haces? ¿Cómo traes todo eso que hiciste en el baloncesto a tu vida? ¿Qué es lo que pensás que te dejó el baloncesto? Mira, básicamente, desde que hago psicología, desde que trabajo con gente y aprendo muchísimas cosas de buenas estrategias mentales, veo lo que hace la gente eficaz. Por ejemplo, Julius Erving, ¿no? Hace unos 26, 27 años cayó a mis manos un VHS, un antiguo vídeo, donde Julius Erving enseñaba a jugar baloncesto, creo que en Filadelfia,
a chicos desafortunados, o sea, chicos pobres, que claro. les enseñaba a jugar baloncesto para que tuvieran un medio de vida y puedan hacer algo en el futuro, ¿no? Entonces, él tenía su academia y todos eran chicos más o menos pues, de la calle, de los barrios, ¿no? Y bueno, pues les enseñaba los fundamentos del baloncesto, cómo pasar al pecho, cómo tirar, cómo entrar a canasta, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue cuando estaba en el tiro libre, les dice, estaban los muchachos alrededor, él estaba en la línea de tiro libre para tirar un par de tiros, y les dice, cuando estéis dando 2 botes abajo, haz una imagen en tu mente que la pelota sale de tu mano y entra limpiamente sin tocar el aro a la canasta. Ujú. Mientras estás dando 2 botes, haz esa imagen en tu mente. Dije, wow. Este hombre tiene un récord en la NBA de haber metido todos los tiros libres en un partido. Claro. En una temporada, perdón. Ujú. Yo dije, eso es una diferencia que hace la diferencia. Es lo que tú estabas diciendo si yo hacía imágenes Claro. mientras jugaba, ¿no? Obviamente, el tiro libre tiene una dinámica. Hay una memoria corporal, un peso de una pelota y una parábola y una potencia que hay que darle para que haga la parábola. O sea, es toda una dinámica que uno practica, ¿no? Constantemente, un jugador puede tirar 100 tiros libres por el entrenamiento para practicar y para encestar, ¿no? Pero claro, cuando además añades esa imagen mental, mientras estás dando un par de botes, antes de tirar, que la pelota sale de tu mano y entra limpia a canasta, esa es una de las características que yo me he dado que hacen las personas talentosas con su mente para tener éxitos. Y en este caso un éxito muy puntual como meter una pelota dentro de un cesto, ¿no? Ujú. No significa que una persona que nunca ha tirado un tiro libre haga la imagen y meta. Tiene una posibilidad que sí, pero si además estás entrenado y haces eso, puede ser, me parece, doblemente eficaz. Y Claro. eso lo olvidé. Después, en este sentido, no sé si has oído hablar de las neuronas espejo. No. Las neuronas espejo, por ejemplo, los gatos, en lo que se supondría que es su corteza consciente, es decir, de lo que se dan cuenta conscientemente los gatos, tienen un porcentaje, creo, entre un 40 y un 50% más de neuronas espejo que nuestra corteza cerebral, que es lo que nos hace ser conscientes de las cosas. Las neuronas espejo permiten replicar automáticamente lo que hace otro, otro gato. Por ejemplo, si un gato empieza a saltar así, el gato no tiene que practicar ningún movimiento, inmediatamente empieza a saltar así por las Ujú. neuronas espejo. Claro. Ajá. Nosotros no tenemos esa posibilidad consciente, o sea, nuestras neuronas de espejo no están todas en la zona consciente, están más a nivel automático, más a nivel inconsciente. Entonces, por eso, cuando yo veía, por ejemplo, a Larry Bird, cómo hacía el movimiento para tirar a canasta, yo ese movimiento lo tenía que hacer conscientemente para incorporarlo, repetirlo y repetirlo hasta que lo Claro. incorporaba, ¿no? En cambio, un gato si fuera Larry Bird o un jugador que quiera aprender el Larry Bird con el cerebro de un gato, vería cómo tira a Larry Bird e inmediatamente lo haría. Claro. Porque esa es la Ajá. posibilidad de las neuronas espejo, a Ah, nivel mirá. consciente, ¿sabes? Ajá. Claro. Interesante eso, ¿no? ¿Y has Y trabajado con deportistas siendo psicólogo, haciendo sí, motivación, autoestima o lo que... sí, no muchas veces, pero recuerdo uno que fue un caso, una situación especial, porque fue un delantero de la selección de España, estaba terminando su carrera deportiva, ya no estaba en la selección y quería eh, terminar su último torneo, como quien dice, metiendo más goles. Ujú. Y me acuerdo que tuvimos algunas sesiones, creo que tuvimos 5 o 6 sesiones, y al final de temporada terminó metiendo más goles que el promedio que estaba teniendo en los últimos 4 años, más o menos. Claro. Ujú. Eh, y también fue a varios niveles, perceptual sobre todo, y en su caso, como estaba de retirada y había pasado por el pico más apasionado, que era selección, reconocimiento y todo esto, lo que él hizo con mi ayuda fue recuperar esas sensaciones de esos momentos y a nivel perceptual le ayudé a ver mentalmente un aro muy grande y una pelota muy chica.
Ujú. Entonces, eso le ayudó, creo yo también, además de recuperar la motivación, porque él tenía la característica del tiro, tenía todo automatizado, en qué punto de la pelota dar el puntapié para que vaya en qué tal dirección o en tal curva o todo eso, lo tenía totalmente automatizado. Lleva como 20 años o 15, yo que sé cuánto tiempo perfeccionando eso, ¿no? Claro. Pero cuando cambió a nivel perceptivo, él me dijo que, me llamó mucho después y me dijo que realmente eso funcionaba. Ujú. Que de Qué repente bueno. se representaba un arco muy grande, un porterito chico y una pelota chica que entraba por cualquier lado. Y con la mecánica que él tenía, dice que le funcionó. Después no nos volvimos a ver porque fue un trato profesional nada más, pero bueno, tuvo su resultado. Y otros deportistas que haya trabajado, déjame pensar, no muchos más, o sea, por ahí tres o dos más, pero no, no a mucho nivel de élite tampoco, ¿sabes? Claro. Más por afición. Ujú. ¿Y tenés algún concepto de, digamos, o una definición de lo que sería cuando uno llega a una situación como de maestro en el trabajo que está haciendo? Ya sea vos ¿Cómo? como psicólogo o un jugador de fútbol como futbolista o un basquetbolista como basquetbolista, en el sentido de que, por ejemplo, podemos decir que Michael Jordan era un maestro en lo que hacía, Por ¿no? O supuesto. sea, tenía Ujú, conciencia de todo lo que pasaba, los detalles, conocimiento a sí mismo, ¿no? De cómo funcionaba él mismo en los partidos. ujú. Eh, ¿Qué sería, me parece, digamos, como definición, qué sería para vos llegar a un nivel de maestría en el oficio? ¿Qué características tendría? Ok, vamos en orden. Ok, máximo deseo por lo que haces. Ujú. ¿Vale? Máximo deseo, para mí es la pasión, por ejemplo, máximo pasión, deseo por eso específico. Porque todo lo demás, gimnasio, preparación, gracias a que tú tienes esa máxima pasión por, en mi caso, meter una pelota o Michael Jordan, recuperar, ganar un partido, ser el mejor del mundo, gracias a esa pasión, todo lo que hay alrededor de aquello, ir al gimnasio, ver vídeos de baloncesto, generar camaradería con los miembros del equipo, todo lo que hay alrededor tiene el mismo sentido. Entonces todo se hace también apasionadamente. Claro. La pasión, el deseo por. Luego, en mi opinión, y lo he vivido también, y obviamente se le ve en Michael Jordan, en Muhammad Ali, en Steffi Graf, la perseverancia. Sigo y sigo y sigo. Porque como psicólogo, por lo que sé hacer, sé que la pasión es un sentimiento que no es permanente en el tiempo. Ujú. Hay momentos en que uno se siente apasionado, pero empieza la pasión y acaba. Entonces, cuando acaba la pasión, uno ha de tener el otro elemento, que es la perseverancia. Sigo y sigo y sigo. Tenga ganas o no tenga ganas, pero voy y lo hago. Ok, tengo que tirar 1000 tiros y recoger la puta pelotita que está por ahí yo solo porque estoy solo tirando el aro. Pero no importa, no tengo ganas, pero voy y lo hago. Porque después, en otro momento particular, ¡puf!, la pasión empieza otra vez. Claro. Entonces, deseo esas ganas, la pasión, la perseverancia y opcional, disciplina. Conozco grandes jugadores que no han sido muy disciplinados en otros deportes, por ejemplo, bueno, en deporte de baloncesto, Dennis Rodman, por ejemplo, un gran jugador, poco disciplinado de los Chicago Bulls y antes de los Esto. Pistons, sí. Ujú. Y luego, por ejemplo, puedes ver a Romario, un gran jugador brasileño, que para él poder jugar un partido bien el domingo tenía que salir la noche del sábado. Kimi Raikkonen, un gran corredor de Fórmula 1. Es decir, lo que yo veo con eso es que la disciplina es opcional hasta cierto punto, depende del talento que uno tenga, pero cuando uno quiere ser lo máximo, tipo Cristiano Ronaldo, que es un tipo que él vive para el fútbol, todos los ejercicios los hace para el fútbol, tiene ese cuerpo que tiene para jugar al fútbol hasta los 44 años, según creo dicen la gente que estudia cuerpos a nivel cibernético. Eh,
sí, o Michael Jordan, o otros grandes jugadores y deportistas, la disciplina también puede ser un elemento importante, pero pienso que los dos fundamentales es la pasión por aquello específico y la perseverancia para continuar, 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 cuando no hay tanto deseo momentáneo. Claro. Ajá. Eso yo Y, recuerdo haberlo vivido también. ujú. Y, por ejemplo, una persona común que decide iniciarse en el deporte, entonces esas serían un poco las dos recomendaciones y la disciplina como un plus, si no sos Michael Jordan, digamos, Ujú, ¿no? claro. O si no sos Kimi Raikkonen, por decirlo. Ujú. Bueno. ¿Y tenés página de Instagram, Facebook, alguna cosa así? ¿Cómo te contactamos si necesitamos Sí, hablar con vos? tengo un Instagram, Chino Torolira, Ernesto Torolira tengo me parece que un Skype. Eh, Podemos poner las referencias por ahí si quieres, si necesitas. Ujú. Tengo un email, etorolira@mac.com. Esas son las vías que tengo de recibir mensajes y para cualquier cosa. Bueno, genial. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Eh, no sé, me parece que bastante interesante tener un psicólogo y un ex deportista de élite. Me parece que es una buena combinación. Eh, Gracias, Yago. La verdad que me has hecho recordar viejos tiempos. Hacía tiempo que no pensaba en eso y me ha venido bien recordarlo. bueno, genial. Bueno, estamos en contacto entonces. Un abrazo. Bueno, cuídate mucho. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.